buenos días, familias nicaragüenses y todas las personas que nos sintonizan a través de este Facebook Live del Ministerio de Economía Familiar. Soy Silvio Alemán y hoy me acompaña el especialista, el compañero Daniel Mairena, de la Dirección General de Talleres y Pequeños Negocios, quien hoy nos estará hablando acerca de la planificación financiera y sobre todo dándonos consejos y tips importantes sobre el manejo de nuestras finanzas personales y de nuestros negocios. Bienvenido, compañero Mairena. Muchísimas gracias, Silvio. Gracias a todos también nuestros amigos que nos sintonizan a través de esta plataforma virtual. Bienvenidos sean todos, por supuesto. Desde el Ministerio de Economía Familiar siempre estamos comprometidos con llevarles estos niveles de formaciones, principalmente a estos pequeños y medianos empresarios, ¿no?, que están aportándole a la economía familiar de manera continua, ¿no? El día de hoy, como bien lo mencionaba Silvio, vamos a estar hablando de algo súper interesante y es la planificación financiera. Por supuesto, cuando hablamos de planificación y sobre todo a la parte financiera, estamos nos refiriendo a los términos de los recursos, ¿no? Todos los recursos que conlleva, tanto económicos como recursos también de personal, todo ese tipo de recursos que son necesarios para la operativa de nuestros pequeños y medianos negocios. Entonces, desde esta perspectiva, Silvio, bien lo mencionaba, vamos a estar compartiendo con nuestra audiencia algunos consejos, sobre todo para administrar las finanzas personales y de nuestros negocios también. Que esto, ¿verdad? Todos y todas sabemos que es un tema bastante importante porque a nosotros muchas veces nos cuesta el tema de planificarnos con respecto a nuestros ingresos y sobre todo con la división, ¿verdad?, de lo que nosotros tenemos de ingresos como parte de nuestros negocios y parte de nuestros ingresos de nuestro salario, ¿verdad?, que obtenemos de algún trabajo en específico. Entonces, hoy nos vamos a abordar sobre esto. ¿Qué podemos entender por planeación financiera? Efectivamente, Silvio. Y lo primero, antes que nada, recomendarle a nuestra audiencia, Silvio, papel y lápiz, oídos, ¿verdad? Porque todos estos consejos, por supuesto, lo que se pretende es que vayan implementándolos paulatinamente en estos negocios que vienen surgiendo, ¿verdad? Y como bien lo mencionabas, ¿qué podemos esperar de la planeación? Por supuesto, estamos hablando de recursos. Nosotros como pequeños empresarios, cada Córdoba, cada peso, como mencionamos coloquialmente, tenemos que invertirlo de una manera adecuada, ¿no? Y para esto entra un proceso que es la planeación financiera. Sobre todo cuando estamos hablando de los recursos propiamente económicos, es decir, lo monetario, ¿verdad? Sabemos que una de las cosas fundamentales, mi estimado Silvio, es la planificación se da en todo, ¿no?, en todo el negocio. En cada una de las actividades que desarrollamos de forma operativa, ahí vamos aplicando la planificación de cada una de esas acciones que conllevan a la consecución de nuestros objetivos, ¿no?, como negocio. Pero además de esto, recordemos que la planeación tiene que hacer un doble filtro, que es lo que nosotros comúnmente llamamos como una planificación estratégica financiera. Recordemos que al inicio, en cada año, en cada enero, normalmente, ¿no?, en las instituciones, y a nosotros nos pasa, por supuesto, normalmente estamos haciendo planificación anual, incluyendo todas esas actividades que conllevan al desarrollo de los objetivos de nuestras diferentes instituciones, y de la misma forma también se replica en los negocios, ¿no? Esa forma operativa de cómo querés crecer en cada año, de qué actividades hacer, qué estrategias aplicar para la consecución de esos objetivos, por supuesto, todo eso es una planificación, ¿no? Pero recordemos que hay una planificación, podríamos decir, de manera sencilla, ¿no? Es decir, voy estipulando en qué mes, en qué fecha específica voy realizando estas actividades. Lo que venimos a agregarle el día de hoy es que realicemos una planificación estratégica. Y cuando hablamos de planificación estratégica nos estamos refiriendo a ver de qué manera todas esas actividades que estás estipulando, ya sea de manera mensual, trimestral, semestral, etcétera, vamos agrupándola de manera tal de que vamos a aprovechar de manera oportuna cada uno de los recursos que tenemos, cada uno de los recursos económicos y también, por supuesto, de recursos de humanos, ¿no?, de nuestro equipo que nos colabora en nuestro emprendimiento, en nuestro negocio.
Pero además, hoy tenemos algo complementario, ¿no? Que es la planificación financiera personal. ¿Cómo hacemos nosotros con la parte financiera? ¿Cómo nos programamos? Que es algo sumamente difícil, ¿no? Pero recordemos que todo inicia en base al tipo de necesidades que llevamos, ¿no? Esas necesidades básicas, por supuesto, no podemos dejar de un lado la alimentación, no podemos dejar a un lado lo que es el pago de nuestras casas, no podemos el pago de nuestros estudios. Esos gastos básicos que vos decís, no hay forma de eludirlos, ¿no? Son como unos costos fijos que nosotros entendemos cuando elaboramos, ¿verdad? Y visualizamos la parte contable. Importante dato que nos decías y nos compartías sobre el tema de la planeación o la planificación, ¿verdad? ¿Cada cuánto se recomienda realizar esta planeación, ya sea del negocio o ya sea de las finanzas personales? ¿Se puede planificar mensual, bimensual, trimestral, semestral o lo más recomendable para poder lograr los objetivos que pretendemos alcanzar? ¿Se necesita hacer una planeación anual? Eso en base, Silvio, de qué tan, como decimos popularmente nosotros, de qué tan cerca querés llevar la correa, ¿no? Porque recordemos que entramos a otro elemento importantísimo cuando estamos hablando de recursos económicos, por supuesto, y ya este sería el segundo consejo, que es la parte del control. Cómo nosotros queremos de manera paulatina ir controlando las actividades que nosotros vayamos haciendo. A medida que yo te diría, lo común y para tener una mayor asertividad de cuál ha sido el desempeño de nuestro negocio, lo común es hacerlo una planificación mensual, ¿no? Porque así vas comparando cómo fue el mes pasado, cómo va el mes que llevamos en relación a los primeros 15 días del mes pasado. Ahí de esa forma vas midiendo, ¿no?, el rendimiento de tu negocio, y a medida que te vas comparando, a medida que vas controlando, de esta forma también vas aplicando nuevas estrategias para corregir, obviamente, hacer esas correcciones, nosotros le llamamos esas desviaciones, ¿no? Desviaciones de los objetivos. Entonces, de esta manera es importante, como bien lo mencionamos, hacer un control, por supuesto, de las finanzas personales y el negocio en el aspecto de que, además de eso, tenemos que ir viendo, ¿no?, qué son esas afectaciones del entorno de nuestro negocio que inciden de forma económica, ¿no? Y estamos hablando de las regulaciones tributarias, por supuesto, que vos sabés que mes con mes, al inicio de cada mes, los primeros 15 días, 5 días del mes subsiguiente, tenemos que ver el tema de los impuestos, ¿no? Las declaraciones, etcétera, cuando obviamente pues estamos hablando de los negocios que ya están formalizados, por supuesto. Pero esa es una actividad, estimado, que obviamente incide, ¿no?, económicamente en el negocio. Y es una planificación que tenés que considerar también, porque de alguna manera tenés que trasladar ese dinero, ya sea de tus ventas o ya sea del IR, tenés que trasladarlo. Es una operación financiera, por supuesto, en donde tenemos que considerarlo dentro de esas actividades prioridades. Pero además de esto, Silvio, también tenemos que ir midiendo el tema de la productividad, estimar esos indicadores de productividad en nuestro sector, que inciden también en el sector económico de nuestro negocio. Eso es importante porque a medida, por ejemplo, que vas viendo el tema del café, ¿no?, ya sabes que en las temporadas altas de café esto afecta económicamente el precio, ¿no?, porque al tener mayor oferta en el mercado, pues disminuye la demanda, ¿no?, la demanda de ese producto. Pero ¿qué pasa con esto? Tenés que buscar estrategias casualmente para poder buscar alternativas de cómo vender a mejor precio ese producto, o ya sea dándole un valor agregado a ese producto o tratar de exportarlo en este caso, ¿no? Entonces, estos elementos de productividad que inciden en las finanzas de tu negocio es importante irlos considerando. Y al inicio del webinar hablamos de planificación estratégica, ¿no? Entonces, esas son parte de las estrategias que tenemos que mantener en el radar, ¿verdad? Como pequeños y medianos empresarios tenemos que estar en todo el entorno que incide en nuestro negocio. Y a eso nos referimos con esos indicadores, pues, que afectan o inciden en el sector de la actividad económica que nosotros desarrollamos. Pero también es importante no solamente, ¿verdad?, aplicar controles para continuar o conocer
en dónde está incidiendo nuestro negocio, sino también conocer en dónde se está haciendo estos gastos principales, ¿no? En qué parte de la operativa de nuestro negocio se está aplicando esos gastos importantes. Y es ahí donde nosotros tenemos que tomar decisiones. Nosotros como pequeños empresarios debemos de tomar decisiones, ¿no? Ver de qué forma más asertiva podemos hacer asociaciones con otros de nuestro mismo sector, ya sea para adquisición de materia prima, para adquisición de maquinarias, etcétera, y de esta manera lograr un impacto, ¿no? En la reducción de los costos, principalmente de materias primas, operativos, etcétera, y ver de qué manera lograr ese beneficio para nuestro negocio. Es importante mencionar de que nosotros, ¿verdad? A través de nuestra planificación, inclusive podemos lograr nuestro objetivo, sobre todo cuando hablamos de un tema, ya sea de un ahorro o ya sea, ¿verdad?, de una adquisición de un bien o materia prima que queramos, ¿verdad?, utilizar para poder lograr cada uno de nuestros objetivos. Parte de lo que nos mencionaba es de que todas las personas debemos de tener un buen control sobre lo que vamos haciendo en el día a día, ya sea de la parte personal hasta la parte financiera de nuestra empresa, nuestro pequeño negocio, pero sin embargo mencionaba algo importante, que es algo que nosotros destacamos como la retroalimentación del mes a mes. ¿Qué logré de los objetivos que me propuse este mes y por qué también no logré llegar al objetivo? ¿Sucedió algo en el camino? ¿Me desvié con mis gastos? ¿O realmente lo que yo esperaba de tener de ingresos no correspondió a lo que yo proyecté en ventas en mi negocio? Efectivamente, y con esto queremos llegar también, y aprovechando lo que mencionaba Silvio, a un tercer consejo general que nosotros decimos, y es identifiquemos, ¿no? Esa disponibilidad que contamos. Es decir, lo primero que tenemos que ir viendo, analizar, obviamente, es de dónde provienen nuestros ingresos, ¿no? Por supuesto, nuestros ingresos y en qué nosotros logramos hacer esos gastos particulares, ¿no? De manera particular, como persona, tenemos que ver cuáles son clasificar esos principales gastos, ¿verdad? Y en el negocio, por supuesto, tenemos que ir viendo también a manera de presupuesto, clasificándolo, ¿no? En qué parte en qué línea estratégica vamos incluyendo esos gastos específicos para conseguir esos objetivos al final de las metas que tenemos, ¿no? Que es como, por ejemplo, decir, yo voy a comprarme un televisor de aquí a 6 meses, entonces yo no lo quiero comprar al crédito, sino que yo lo quiero comprar al contado. Por ejemplo, cuesta 6.000 córdobas un televisor. Entonces digo yo, bueno, a mí me quedan 1.000 córdobas para poderlo ir ahorrando y al 6.º mes yo poder adquirir este bien de contado y no de crédito. Pero también eso se podría hacer como objetivos alcanzables de lo cual nosotros queremos lograr como un material. Pero también muchas veces lo común que pasa en las personas es la famosa típica o frase que decimos, vamos a ir a darnos un gustito o porque nos los merecemos. Y ahí a nosotros desviamos la planificación de nuestros objetivos porque quizás no habíamos previsto de que íbamos a dejar un fondo para esos gustitos o esas salidas, ¿verdad? De pronto. Y eso es casualmente a veces lo que nos desvía, como yo mencionaba, de nuestros objetivos principales, ¿no? De esos objetivos que nos planteamos al inicio de año o al final de cada año, ¿no? Ya desde septiembre, desde noviembre vamos planificando qué hacer con ese aguinaldo, decimos nosotros. Ya sé en qué lo vamos a invertir y vas planificando, ¿no? Pero a medida que entras a enero, ya decimos, ya son otras cosas, ya el estudio, ya son otras cosas. Y eso también no es que esté mal invertir en otras cosas como estudio, por supuesto, pero hay algo, otras cosas que te desvían también de esos objetivos iniciales que tenías planteados, ¿no? Y por eso es importante nosotros mencionar de que es importantísimo, fundamental, hacer un listado, ¿no? De todos esos gastos que tenemos como persona, ¿no? Como persona, clasificarlos, bien mencionábamos, en la manera en que cómo nosotros utilizamos cada uno de esos recursos, ¿no? Sobre todo en la parte personal, por supuesto, a veces es sumamente difícil porque vos decís, bueno, no sabemos qué se hizo todo lo que esperábamos. No sabemos para dónde se fue el salario, pero efectivamente hay esos gastos hormigas que vas realizando continuamente, esos gastos pequeñitos, y al final del mes ves que eso te consumió un buen porcentaje de lo que tenías. Entonces es importante ir de alguna forma creando esa lista, ver en qué manera
de qué manera puedes ir reduciendo esos gastos pequeñitos y ver de qué manera puedes trasladar ese ahorro a cosas importantes, ¿no? Como el tema, bien mencionamos, de los estudios, que es una inversión. Mencionábamos cómo adquirir, ¿no? Los electrodomésticos, etcétera, que también son parte, ¿no? de nuestra De nuestro día a nuestras día. necesidades, ¿no? De nuestras necesidades personales. Pero eso tiene que ir viendo a medida que uno va, como te decía, controlando esos pequeños gastos. Por eso es que nosotros hacemos énfasis también en hacer un listado, en controlar esos gastos, clasificarlos y controlarlos. Porque también, si ustedes lo ven de una forma macro, contribuyen, ¿no? A la misma formación personal y también pues, es parte de la planificación estratégica que estás haciendo de tu vida, ¿no? Entonces, una de las cosas que mencionamos bien era hacer esa lista de esos gastos. Otro de las cosas fundamentales, Silvio, es analizar cuál es esa capacidad de endeudamiento que nosotros tenemos. Vos decías con tu ejemplo, y es cierto, ¿no? A veces nosotros queremos adquirir un bien, pero no sabemos si la adquisición de ese bien nos va a conllevar a un sobreendeudamiento, que es ahí lo peligroso, ¿no? Entonces, a medida que nosotros vamos adquiriendo, a medida que clasificamos esos gastos personales, vamos analizando cuál es nuestro porcentaje de endeudamiento que podríamos tener, ¿no? O cuál es más bien ese remanente que al final del mes nos podría quedar. Y de esa forma ahorrar eso para el próximo mes y que el próximo mes sea el punto de partida, ese punto de partida para poder comprarme ese bien que estaba planificado al inicio, ¿no? Es importante mencionar, ¿verdad?, que en pantalla visualizábamos una de nuestras tablas que nos permite presupuestar en qué es lo que vamos a gastar o bien en qué es lo que vamos a invertir nuestro dinero. Parte de un ejemplo bastante personal es que en algún momento sí logré llevar mi planificación personal en estas tablas que nosotros vamos determinando y delimitando en qué estamos gastando o en qué estamos invirtiendo nuestro salario y luego, ¿verdad? Hubo un momento de que la descontinué por falta de tiempo, porque mensualmente, que era lo que vos nos compartías, hay que hacer una retroalimentación de qué es lo que no logramos. Y cuando la descontinué comenzaron a aparecer muchos gastos hormigas, porque yo decía, tengo este dinero, pero no sabía para qué lo iba a ocupar, porque no tengo un objetivo bien planteado. Nos comentan en las redes sociales que sí, una lista de problemas y la prioridad de pago hay que hacer para programar la mejor decisión. Miel Sanganito ha sido parte del éxito. Avanzamos lento, pero a paso firme. Nos mandan saludos desde, ¿verdad?, Chontales, Granada, Rivas, Río San Juan, Masaya, Managua, Celaya Central. Personas, ¿verdad?, que están conectadas con este webinar de mucha importancia para todos y sobre todo, ¿verdad?, están actualizando sus conocimientos. Eso es fundamental, Silvio, porque nosotros, a medida que vamos adquiriendo estos conocimientos, a medida que vamos escuchando esos consejos, vamos aplicándolos en nuestros emprendimientos, en nuestros negocios, en nuestra vida personal, en las acciones cotidianas que nosotros hacemos, porque recordemos que al final nos topamos con algo importante y es la formación de la persona, ¿no? A medida que vas aplicando esas acciones se van convirtiendo ya en una parte tuya, es decir, el ahorro. Yo sé que al inicio cualquier forma de ahorro es difícil y por donde le busques, ¿no? Pero a medida que te vas creando esa cultura, se vuelve un hábito, exactamente, se vuelve un hábito y ya después vas viéndolo de una manera normal, que es lo que se pretende con la formación, ¿no? Porque al final es una formación, es educarte, ¿no? En temas económicos y ver la posibilidad de que todo ese ahorro, ese esfuerzo que estás haciendo, económicamente podás de alguna manera invertirlo en algo que te genere más rentabilidad. Y a eso es cuando nosotros hablamos de finanzas, es eso, es decir, ver de qué manera ese ahorro que vas realizando lo convertís en un fondo y que ese fondo sea el fondo de inversión inicial para lograr aplicar o implementar tu propio negocio, ¿por qué no decirlo?
Y esa es la finalidad de las finanzas casualmente. Sobre todo cuando hablamos de un tema del ahorro, dentro de la planificación, cuánto yo quiero ahorrar en un mes o cuánto yo quiero ahorrar en un semestre o cuánto yo quiero ahorrar en un año y para qué lo voy a utilizar. Detrás, ¿verdad?, de cámara platicábamos sobre el tema de en qué podemos invertir, en un activo o en un pasivo para nuestra planificación financiera. ¿Qué es lo más importante? ¿En qué tenemos que proyectar nuestro ahorro? Por supuesto, tenemos que saber diferenciar, Silvio, en qué nosotros nos podemos endeudar. Hay deudas buenas y otras no tan buenas, ¿no? Es decir, las deudas buenas son las que normalmente te contribuyen a tener una rentabilidad posterior, ¿no? Esas deudas que vos adquirís a través de préstamos, a través de inversionistas, a través de, ¿por qué no decirlo?, a través de los mismos financiamientos, ¿verdad?, son las que te van a contribuir a tener un retorno de algo. Y ese algo normalmente son inversiones, ¿no? Y esa inversión, la rentabilidad que genere esa inversión, esa rentabilidad es la que va a ser, digamos, el utilizar ese recurso para pagar esa responsabilidad económica. Entonces, esa es una deuda buena, ¿no? Pero a veces nosotros, como decíamos, nos queremos dar un gustito, queremos hacer un viaje, nos endeudamos y nos endeudamos. Y planificamos. Nos sobreendeudamos, ¿no?, con el salario. Entonces, a veces nos queda esa deuda que estamos cargando por meses, estamos cargando inclusive por años, ¿por qué no decirlo? Pero tal vez eso no es una deuda buena. Mejor sería hacerlo de la otra manera, ¿verdad? Planificando a través de ahorro este viaje, no haciendo el viaje de forma apresurada. Exactamente, y ahí es donde entra el tema de la planificación estratégica. Si vos sabes que vas a tener un 13º mes, entonces puedo planificarlo para marzo, ¿no? Y dejar ese recurso que obtuve, ya con eso ya no me endeudo, me hago lo que tenía planificado y de esta manera logro cumplir ese objetivo, ese deseo que tenía como persona. Ok, importante también destacar cuánto es el monto estimado dentro de esta planeación y si este es variable en algunos casos, sobre todo por el tema de la devaluación de la moneda, cuando tenemos algunos gastos en una moneda que no es la local y en otros casos cuando tenemos la moneda local, si este gasto o esta inversión que estamos haciendo es fija o varía, ¿verdad? Es algo variable. Ese es algo fundamental, Silvio, porque a veces cuando nosotros adquirimos este tipo de compromisos, algo que tenemos que considerar es el tiempo, ¿no? El dinero en el tiempo, esa línea del dinero en el tiempo. Y por supuesto, dentro de ese tiempo hay una depreciación que nosotros le llamamos la depreciación de la moneda, que se va realizando por diferentes aspectos, ¿no? A veces influyen, por supuesto, factores externos, factores naturales, por supuesto, que hacen un incremento de precio, etcétera. Los factores externos, por supuesto, que de manera involuntaria van adquiriendo esa plusvalía o en algunos casos la moneda se va depreciando, ¿no? Entonces, de esa manera también tiene un costo. Por eso es que nosotros decimos que a veces cuando adquirimos un préstamo, por ejemplo, tenemos que ver el tema de la depreciación del dinero, ¿no? Y eso se traduce ¿en qué? En la financiera lo traducen en el riesgo de la tasa de interés, ¿no? Lo incluyen ahí dentro de la tasa de interés. Y por eso es que a veces vemos que algunos préstamos particulares, sobre todo los de consumo, tienen una tasa de interés un poquito alta, ¿no? Y es por esa razón, ¿no? Porque a veces le incluyen todo ese riesgo dentro de la tasa de interés y por eso vemos un poquito elevado las tasas de interés. Pero en eso es lo que nosotros tenemos que tener esas habilidades, ¿no? Porque si sabemos que dentro de las cuotas que tenemos que realizar para hacer esos pagos, tenemos que ver de qué manera también nuestro negocio genera todos esos gastos adicionales para poder cumplir con esos compromisos económicos, ¿no? Entonces ahí es donde estamos hablando del tema de la optimización de nuestros recursos. Por supuesto, estamos hablando de estrategias que van aplicadas también a la reducción de algunos costos específicos, ¿no? Es decir, ya tenés cuadrado todo tu ingreso versus tus gastos. Todo ingreso, ¿no? Y sabes cuánto te queda disponible para gastar
o malgastar, se podría decir, ¿verdad? O el gustito que nos queremos dar. Pero ¿qué sucede? ¿Cómo podríamos nosotros lograr dentro de la planeación esta parte de implementar estrategias que nos permitan reducir estos costos? ¿Cómo se podría hacer en Sí. una planeación? Mira, en el aspecto personal hay muchas estrategias, ¿no? Si sabemos que nosotros podemos hacer uso también de los descuentos, ¿no? De los descuentos, hay algunas cadenas también que aplican descuentos en un día específico, pero eso lo hacen ¿por qué razón? Porque saben que ese día es una estrategia para que la gente llegue a comprar. Hay un estudio previo de que te dice que ese día no había llegado muchos clientes. Entonces, como estrategia aplican eso para incentivar ese consumo, ¿no? Entonces, de esa manera podemos, como negocio, crear esas estrategias para incentivar a que nuestros clientes nos visiten nuestro negocio y de esa forma también incentivar las ventas. Y a manera personal, tendríamos que ver de qué manera también nosotros logramos aplicar esas reducciones de esos gastos. Hablamos de esos gastos hormigas al inicio de que tanto hacen, ¿no? Es decir, si lo ves ya todos los días, un gastito por aquí, un gastito por allá, todo eso va sumando. Entonces, revisar qué es lo que estamos haciendo de manera personal para aplicar técnicas, ¿no? De ahorro, de reducción de costos. Todas las personas que nos están sintonizando a través de este Facebook Live del Ministerio de Economía Familiar, ya me imagino que se deben de haber puesto a buscar su papel y su lápiz para ya ellos planificarse a partir del siguiente mes, ¿verdad? Porque ya estamos concluyendo casi febrero, pero viene un marzo con un marzo de planificación financiera para, de forma personal y para nuestros negocios, ¿verdad? Y de manera personal, Silvio, se viene el verano, ¿no? Se viene marzo, se viene abril, Semana Santa. ¿Cómo hemos planificado estas vacaciones antes? Es ahí el Entonces, detalle. ya desde ahorita tenés que ir viendo y casualmente para allá donde vamos, ir haciendo tu presupuesto personal, ¿no? Y también, por supuesto, ver en qué vas a invertir cada uno de esos recursos. Y desde el punto de vista también de los negocios, tenés que ir viendo, ¿no? Si sabemos que la actividad económica que desarrollamos es de servicio, por ejemplo, ver de qué manera logramos crear esas estrategias, esas ofertas atractivas para que la gente consuma en nuestros negocios, sobre todo la parte de hotelería, ¿no? De esos servicios que sabemos que ocupan esos días de descanso para hacer esos viajes a su familia, visitar esos viajes, los restaurantes, por supuesto. Todas esas ofertas gastronómicas que podemos hacer, es importante también ya ir creando desde ahorita la forma en que podemos aplicar esas estrategias de venta. Y de esta manera, por supuesto, que se traduzca, que se capitalice en las ventas, en el número de ventas, que eso es algo fundamental. Así es, ¿verdad? Entonces, todas las personas que vayan de forma personal a tener sus vacaciones, ¿verdad? En algún lugar que hayan destinado, ya sea una playa, algún hotel o algún balneario, podríamos ver de que si ya han planificado esto y si no todavía creo que están a tiempo, porque hay personas que les van a pagar ahora el 30, ¿verdad? Y luego viene marzo y ver de esta manera. Y en el caso de los negocios, ver cómo se están preparando para incrementar las ventas a través de estrategias ya planificadas que nos han de permitir poder incrementar nuestras utilidades del negocio. Efectivamente, y recordemos que se da un fenómeno con el tema de las vacaciones, ¿no? A veces la gente reserva con meses anticipados y a eso se refiere. Esa es una buena estrategia, pues, porque a veces reservas con un precio que sabes que cuando ya llega la temporada está a otro precio. Entonces, esa es una buena estrategia que puedes aplicar si te quieres dar esos gustos de las vacaciones. Exacto. Y de forma, ¿verdad? En los negocios pueden ir planificando, por ejemplo, también a las personas se nos da muchas veces en vacaciones como descansar, pero en ese descanso hay que ver qué ofertas tenemos en comida, dónde podemos comprar, cuáles son esos tips, ¿verdad? Para que ustedes puedan también comprar de una manera en promociones estos productos. De igual forma sucede la compra de productos balnearios, por ejemplo, los neumáticos, las piscinas, los trajes de baño, ropa interior, entre otros, ¿verdad? Que muchas veces se ponen de temporada y tienen promociones, así que lo mejor es planificar previo cada uno de estos gastos
y sobre todo seguir visualizando en qué es lo que estamos nosotros invirtiendo nuestro dinero. Efectivamente, y es ahí donde queríamos llegar, Silvio, en otro de los consejos que tenemos que actualizar posiblemente nuestro presupuesto, ¿no? Visto desde el punto de vista del negocio, tenemos que actualizar nuestros presupuestos porque posiblemente haya algo que podemos aplicar, ¿no? Si no hemos considerado estas ofertas para este tipo de temporada, entonces la manera de hacerlo es a través de la realización del ajuste, ¿no? Que puedan hacerle a los presupuestos de esta manera tener aterrizado, ¿no? Esos recursos y tener disponible ese recurso, ¿verdad? Para lograr aplicar esas inversiones adecuadas, ¿no? Que eso es fundamental. Algo interesante con el presupuesto es que te permite tener una visión, tener una guía, ¿no? Específica de cómo invertir esos recursos económicos. Entonces, ahí es donde nosotros mencionamos que para toda actividad de inversión que queramos hacer, siempre es importante describir, ¿no? Hacer un pequeño presupuesto que te permita analizar de qué manera puedes reducir costos, ya sea a través de la gestión con diferentes proveedores, ¿verdad? O a través de la adquisición, ya sea o de contado o al financiamiento, ¿no? Que esa es otra de las alternativas que tenemos. Podemos hacer inversiones, pero tenemos que analizar de la manera en que las estamos haciendo, ¿verdad? A veces las inversiones fijas salen más factibles hacerlas con financiamiento. Pero si tenemos, por ejemplo, algunas herramientas menores que podemos hacerlas de manera contada, pues, porque así no comprometemos también la maquinaria operativa, que es importante. Entonces, para todo mencionamos nosotros hacer esos presupuestos, ¿no? Ajustarlos, analizarlos y aplicar la forma estratégica que podemos realizar. Es importante destacar de que todas las personas que nos están sintonizando, ya para hoy ya tenemos tarea todos, de ir a pensar primero con nosotros mismos y sobre todo visionar en cuánto es nuestro ingreso y cómo lo estamos gastando. Y si realmente estamos cumpliendo con lo que nos comentabas, que era la capacidad de poderse continuar con esto, porque muchas veces ahí ya es cuando entramos a un nivel de endeudamiento, porque estamos comprando cosas no con nuestro flujo de dinero en efectivo, sino con tarjetas de crédito o algunos otros facilitadores, ¿verdad? Para adquisición de bienes, ya sea algún crédito en alguna línea comercial o bien, ¿verdad? Tenemos que visualizar exactamente cuánto es lo que yo estoy percibiendo de ingreso y cuánto es lo que estoy gastando y ver cuánto dinero realmente me queda disponible para ocuparlo en otra razón de ser o bien darme cuenta si mis números hoy por hoy están en rojo para ver cómo mejoro mi finanza por medio de una planificación estratégica que era la que nos comentaba anteriormente. Sí, y efectivamente tenemos que analizar, Silvio, con eso vamos a entrar a otro de los consejos, que es priorizar las deudas. Hablamos de las deudas, ¿no? Es decir, de buscar, de analizar primero, obviamente, pues nuestros ingresos, cómo estamos, clasificarlos. Y si estamos en negativo, ¿qué vamos a hacer? Lo que comúnmente hacemos a veces es que nos financiamos, ¿no? Y una de las maneras de financiarnos desde el ámbito personal es a través de la tarjeta de crédito. Recordemos que la tarjeta de crédito no es mala, ¿verdad? El mal uso es lo malo. El mal uso es lo malo, pero te permite, es decir, es un salvavidas, ¿no? Porque al final de cuentas, si no tenés el recurso económico inmediato, podés hacer el uso de la tarjeta. Pero además de eso, lo único que debemos de estar anuente es a las fechas de pago, a las fechas de corte de pago de cada una de las tarjetas. Porque si te pasas de la fecha de corte, por supuesto, ahí te cobra un recargo, ¿verdad? Pero sí, es decir, las financieras te permiten pagar 15 días posterior al cierre, ¿no? Entonces, estar anuente a esas fechas de corte, los cuales mucha gente así hace. Es decir, conozco amigos que la administran súper bien, como conozco amigos que están sobreendeudados, ¿no? Pero de eso se trata, de ir buscándole alternativas, de ir creando esa educación, ¿no? Estar atento a esas fechas y, por supuesto, también quedar bien, ¿no? con las financieras, que es algo fundamental. Importante dato que nos comentaba es el hecho de poder calendarizar cada uno de estos pagos.
¿verdad? Y que no se nos pasen las fechas, porque muchas veces, inclusive cuando pasa mucho con el tema de lo escolar, cada uno de los padres sabe en qué fecha debe pagar la mensualidad, porque si no al niño o a la niña no le permiten hacer exámenes, no le entregan las notas, no le entregan el boletín. Entonces, de la misma manera que somos responsables con nuestro hijo, hay que ser responsable en el ámbito financiero y poner un calendario bonito, ¿verdad? Que también no sea llamativo de decir en el mes, mis fechas de pago son estas, los 13, los 15, y así yo me estoy recordando y autorrecordando cuándo debo de pagar para que no me genere lo que le llamamos, ¿verdad?, los intereses. Efectivamente, y ahí es donde nosotros decimos, prioricemos esas deudas, ¿no? Porque al final, pues, es un recurso que va a estar disponible. Sabemos que la tarjeta de crédito es un recurso que está disponible, pero no queremos quedar mal. Entonces, a medida que nosotros adquirimos de nuestro salario, lo primero que tenemos que hacer es priorizar, ¿no? Esa deuda para volver a tener ese fondo revolvente limpio, ¿no? Entonces, ahí nos referimos con priorizar estas deudas, por supuesto. Las deudas, como les mencionaba al inicio, no son malas, ¿verdad? Pero sí debemos estar atentos a esas fechas de corte, que es fundamental. Y llegamos al consejo más difícil, ahorrar, ¿no? ¿Cómo nos cuesta? Pero recordemos que es parte también de la cultura que tenemos que ir creando. A veces tenemos bastantes monedas ahí esparcidas, ¿no? Hasta en los escritorios, llegamos a nuestros cuartos, igual nos pasa, ¿no? Pero ir ahorrando esos centavitos, esos córdobas, esos 50 centavos ya cuentan, por supuesto. Y al final, pues, hasta lo ves como un adorno, ¿no? Ya le decís, ya está gordo el chanchito. Entonces, pero también puedes establecer tu propia planificación de ahorro. Entonces, a medida que vas teniendo esos objetivos personales, a medida que vas planteándote, ¿verdad? De la forma en que los puedes realizar, cumplir esos sueños, ¿no? A esa misma forma tenés que hacer tu planeación de ahorro para poder lograr esos objetivos. Es importante destacar que en la parte de los ahorros debemos de trazarnos objetivos o bien metas que realmente vayamos a cumplir, porque muchas veces decimos quiero ahorrar 10.000 córdobas en un mes, pero posiblemente yo gano 8.000 y tengo 2.000 córdobas, entonces en un mes no voy a poder ahorrar. O inclusive muchas veces puedo ganar 50.000, 70.000, pero mis deudas o mis pagos se aproximan cada vez más a lo que yo percibo. Y esto no me va a permitir. Entonces hay que ser en esta parte bastante realista. Si tengo 2 córdobas para ahorrar diariamente, puedo ahorrar estos 2 córdobas, porque al final en un corto, mediano, largo plazo, cuando el chanchito esté bastante gordo, hay que abrirlo y nos vamos a dar cuenta cuánto fue lo que realmente ahorramos. Y si lo llevamos de una forma tabulado en una tabla donde vamos poniendo hoy ahorré 2 córdobas como un libro diario, también vamos dando cuenta cuánto hemos ahorrado y de cuánto dinero contamos para esta disponibilidad de nuestros fondos. Efectivamente, vos podrías trazarte, ¿no? De todo el monto total un 10%, un 5%, por supuesto. Cualquier ahorro que hagas, por mínimo que sea, ya es un gran avance, es un gran logro, ¿no? Porque a medida que te vas, recordemos que iniciar con esa actitud de ahorro a veces es un poquito complicada, pero como te digo, te vas creando la cultura, ¿no? A medida que vas trascendiendo el tiempo, te vas creando la cultura y vas interiorizando la importancia de tener esos ahorros también como un fondo de emergencia, porque recordemos que las emergencias nunca se detienen. No, Llegan sin precedente. Llegan sin precedente. Entonces siempre es importante tener ese fondo, cualquier tipo de fondo que tengas ahorrado. Y esto ocurre también con los negocios. A veces nosotros decimos, bueno, de las ganancias que obtuvimos este mes, vamos a capitalizarlas, mencionamos. Es decir, después de todo lo que pagamos, después de los gastos, de los salarios, después de los gastos operativos, nos queda una utilidad. Y está en nosotros como empresarios decir, esa utilidad vamos a capitalizarla, es decir, vamos a reinvertirla en nuestro negocio. Y de esa manera yo no obtuve utilidad, pero está invertida. Y está creciendo mi negocio. Entonces nosotros, ¿verdad? De esta manera nosotros podríamos mejorar cada uno de estos tips, sobre todo el tema de que cuando yo me trazo y hablabas de un 3%, un 5% de ahorro, y lo más importante es
de que nosotros debemos, ¿verdad? O podríamos hacerlo más palpable y sobre todo en finanzas, si no mal tengo entendido que lo mejor es aprendiéndolo haciendo, porque mientras no lo hagamos, no se nos vuelve la costumbre y a nosotros no nos va a permitir, ¿verdad?, poder llegar a lograr nuestro objetivo, por Sí, así. exacto, hacerlo a tu medida, a la medida en que te sientas más cómodo, cómoda, hacerlo, ahorrar lo más que puedas, es decir, todo lo que tengas ahí, trata de ahorrarlo, recordar siempre de tu ingreso, destinar un porcentaje para algún tipo de fondo, ¿verdad? Puede ser un 5%, puede ser un 3%, depende De la capacidad. Depende de la capacidad, por supuesto, pero recordemos que aplicando también otras estrategias de costos, ¿verdad? De las actividades normales que nosotros tenemos como personas, también podemos ir teniendo esos ahorros que también va sumando, ¿no? Al final del mes ya tenés no el 5%, sino aplicando todas esas medidas, tenés más. Correcto, así es. Y sobre todo, si no tocamos este dinero en ese mes, vamos a ir ahorrando cada vez más y teniendo mayor disponibilidad para lograr ver en qué oportunidades nosotros podemos invertir este dinero. Y es que eso es lo fundamental, Silvio, porque recordemos que normalmente cuando nosotros hablamos de ahorro, el ahorro debe de tener un propósito, ¿no? Y el propósito es tener, buscar la manera de cómo invertirlo en algo que también nos genere dividendos, llamamos en la finanza, es decir, algo que pueda ser rentable, ¿no? Buscar esas actividades rentables, ya sea en cualquier tipo de giro de negocios que al final pues logremos invertir y que te genere algún tipo de ganancias, ¿no? Eso es fundamental porque no solamente es ahorrar, pero el ahorrar ¿para qué? Tener un propósito. Y eso estar también, inclusive, ¿por qué no decirlo, Silvio? Dentro del plan de vida, dentro del plan, porque a veces decimos, bueno, queremos comprar nuestra propia casa, ¿no? Queremos comprar una finquita, que es la que te puede generar, de ahí vamos a sacar también la cuota para pagar al banco, de la casa la vamos a rentar y de la renta vamos a pagar la cuota. Entonces, analizar esas alternativas en donde nosotros podemos invertir y que esa inversión vaya generando también, subsanando, ¿no? Esa deuda adquirida, esa responsabilidad económica. Entonces, ¿verdad? Vamos a estar haciendo un breve repaso, a ver si yo también, mi calificación va a ser más o menos de 10, porque, ¿verdad? Nosotros vamos a hablar sobre de los tips, de los consejos que nosotros hoy abordamos. Por ejemplo, primero es visionar e identificar, ¿verdad? Cuáles son mis ingresos. Luego de eso, debo de yo trazarme cuántos son mis gastos fijos, que hablábamos sobre renta de casa, hablábamos sobre el transporte, hablábamos sobre la alimentación, el seguro de vida, la colegiatura de los niños, nuestro, ¿verdad?, medio de sobrevivir para transportarnos más bien, y también, ¿verdad?, nuestros gastos fijos, agua, luz, planes móviles, entre otros, ¿verdad? Ya hemos identificado cuáles han sido estos y luego hacemos una comparación sumándolo todo, lo que me ingresa de mis finanzas personales y lo que estoy gastando. Esto estamos hablando, ¿verdad?, en la parte personal. Luego me toca a mí identificar si estoy bien o estoy en saldo rojo, ¿verdad? Y depende de eso, creo una estrategia para poder yo salir de mi deuda o bien invertir en oportunidades que tenga, sobre todo en activos, ¿verdad? Que me van a permitir de forma a mediana, a corto o largo plazo retornar esa inversión. Y ahora bien, en las finanzas de los negocios debemos de igual manera identificar cuánto es lo que tenemos proyectado en venta y cuánto es nuestro gasto cotidiano, por así decirlo, que sería el pago de los colaboradores, la parte de los servicios básicos, la materia prima, maquinaria, etc. Y luego de esto decidimos si la utilidad nos le echamos a la bolsa o la reinvertimos para que nuestro negocio cada vez siga creciendo. Podemos utilizar tablas sencillas, las podemos hacer manual, las podemos hacer digital. Todo esto va en dependencia de la capacidad, ¿verdad?, y los medios que tengamos al alcance para poder identificarlo. Importantísimo que no se nos pasen las fechas
de nuestros pagos y hacer un calendario bastante bonito para que nos llame la atención y decir, hola, hoy me toca esto, hola, hoy tal cosa, y yo poder así llevar una planificación más accesible y sobre todo mensual, poderme retroalimentar de lo que hice y lo que no logré el mes anterior. Efectivamente, y recordemos que podemos hacer uso de cualquier medio, ¿no? Tenemos nuestro celular también para las alarmas, ¿no? Para los recordatorios. Tenemos nuestros correos también que nos mandan alertas, por supuesto. Esas alertas las podemos crear, ese tipo de alertas. Y también en el negocio, ¿por qué no decirlo? Bueno, tenemos reuniones que también se necesitan recursos a veces. Pero como bien lo decías, lo primero nace, Silvio, con una planeación, ¿no? Es decir, los objetivos que yo como de manera personal tengo y como organización también. Es decir, de ahí, partiendo de ahí, vas a crear las acciones. Es decir, ¿cómo estoy económicamente para cumplir esos objetivos? Como de manera personal, ya sé que, bueno, yo devengo un salario y que tengo que cuidar cada uno de cada uno de esos recursos, ¿no? ¿En qué lo voy a invertir? Porque si no, entonces llego en negativo al final del mes. Y en el ámbito también de negocios tenemos que crear estrategias, aunque sean de ahorro, aunque nuestros números estén bien al final del mes, pero creando esas estrategias van a estar mejor todavía. Entonces, igual nos pasa en las finanzas personales. Aunque estemos bien, pero si creamos esa cultura de ahorro, creamos esa cultura de crear esas estrategias, de aprovechar estos descuentos, de ir aprovechando esos días en donde, o crear, aprovechar, por ejemplo, los recursos de que, ok, hay un viaje entonces con los muchachos, yo me voy ahí y me gano el ride, ¿no? Ya no gasto en el pasaje. Entonces, aprovechar esos momentos, ¿no? En que sabes que te afectan económicamente y que puede ser una oportunidad para reducirlo. Entonces, de esta manera, creo yo, Silvio, podemos nosotros aplicar todos estos consejos de una manera sencilla, como ya nos mencionaban. No necesitas posiblemente tener aquellos grandes libros, ¿no? Para poder aplicar de una manera sencilla recordatorios en teléfono. Recuerden, una libretita te puede servir para ir también posteando, ¿no? Cada una de las cosas, lo recortás y lo pones ahí de una manera creativa, a manera de recordatorio también, y vas creando, ¿no? Esa cultura, porque al final se trata de formarte en el tema de las finanzas, que es un tema medular, para poder aprovechar de una manera asertiva los recursos que tenemos, ¿no? Importante destacar, ¿verdad?, de que dónde podemos encontrar más información sobre la planeación financiera y cómo, ¿verdad?, podemos guiarnos para poder fijarnos en algún modelo de alguna plantilla o algunos cuadros que nos puedan servir como guía para poder nosotros identificar estas oportunidades y esta verdad, hacerlas cada vez nuestra fortaleza. Efectivamente, Silvio, desde el Ministerio de Economía Familiar hemos creado una plantilla sobre este tema específico, sobre la planeación financiera, en donde, como lo presentamos también, lo compartimos en algunas láminas de diapositivas, ya están estipulados algunos formatos que van a contribuirle al usuario a ir formándose en este camino de la finanza. Entonces, a través de este medio, ¿no? A través de esta manera queremos compartirle a ustedes que esta cartilla de planeación financiera está disponible en la página principal del Ministerio de Economía Familiar, ¿verdad? En donde ustedes personalmente pueden Vamos acceder. a ver en pantalla entonces. Vamos a compartirles el link, por supuesto, del Ministerio de Economía Familiar, en donde ustedes pueden acceder y pueden descargar también el documento en PDF, ¿no? Lo pueden descargar, pueden leer el contenido y simultáneamente pueden ir realizando también los ejercicios de autoevaluación. Ahí lo tenemos en pantalla. El link es www.economiafamiliar.gov.ni pleca website MEFCA MBC pleca dirección pleca talleres pequeanos negocios pleca 2. Entonces ahí van a poder encontrar esta cartilla, ¿verdad?, que fue creada para beneficio de cada uno de ustedes en
que ustedes puedan seguir creciendo a través de sus finanzas personales y sus finanzas del negocio. Agradeciendo la oportunidad de poder compartir este espacio con un especialista como vos y a todos ustedes que se han conectado a través de nuestra transmisión en vivo desde la página oficial de Facebook del Ministerio de Economía Familiar. Recuerden que a través de las 19 delegaciones del MEFCA pueden lograr acercarse para cada una de sus dudas o preguntas que tengan en sus negocios y nosotros perfectamente poderle atender y asesorar en este y otros temas más. Recuerde que nos puede seguir a través de las redes sociales como Ministerio de Economía Familiar en Facebook, Instagram y Twitter y sobre todo visitarnos en nuestro sitio web. Muchas gracias, Daniel, y a ustedes también por esta sintonía y nos vemos hasta otro próximo webinar. Muchas gracias.